Good morning, everybody. Welcome to the English course. Learn how to keep a basic dialogue in just one class. Buenos días. Sean todos bienvenidos al curso en línea. Aprenda a conversar en inglés en una sola clase. Aquí revelaremos el secreto y la metodología o la herramienta cómo usted podrá empezar a conversar en inglés con cualquier extranjero en una sola clase. ¿Parece difícil de creer? Puede que sí, pero no es imposible, porque lo corroborará en carne propia, como lo hice yo, basado en mi experiencia personal, cuando descubrí este secreto o herramienta por accidente en una de mis clases de inglés, cuando era un alumno de la escuela. Y mi profesora de inglés me pidió participar y pasar al frente a interpretar un diálogo con un compañero, en el cual me sentí muy nervioso al momento, pero traté de hacerlo de la mejor manera. Pero como no tenía ningún conocimiento de inglés, ningún conocimiento de gramática, de vocabulario ni pronunciación, estaba totalmente paralizado de miedo. Así que la reacción más natural fue reírnos de nosotros mismos, en compañía del coro de niños que estaban burlándose de aquel bochorno. Pero aquella experiencia no fue toda negativa, porque ese evento memorable y jocoso a la vez hizo que yo guardara en mi mente aquel diálogo de manera permanente. Tanto así que hasta la fecha aún recuerdo los nombres originales de los personajes asignados al diálogo, que eran Peter y Susan, pero los cambiamos y pusimos mi nombre y el nombre de mi compañero, así como nuestra información para efecto didáctico, como ejemplo. Entonces, continuamos con la interacción y nunca pudimos avanzar con éxito, ni siquiera en el primer renglón. Pero esta experiencia hizo que yo memorizase completamente el diálogo sin darme cuenta. Tanto así que ahora puedo repetirlo como lo he hecho a lo largo de mi vida, en múltiples ocasiones, aplicándolo a conversaciones con desconocidos. Y me di cuenta de este fenómeno que estaba aplicando sin querer y que había memorizado para siempre, cuando en cierta ocasión me tocó esperar un vuelo en un aeropuerto y junto a mí se sentó un extranjero. Y venciendo el miedo a hablar con extraños, empecé a utilizar mi viejo diálogo en inglés, obteniendo una respuesta favorable por parte de este extranjero y continuando la conversación, aún cuando el diálogo ya había terminado. Esto me pareció algo fuera de serie en aquel momento, que el extranjero pudiese entender lo que yo estaba diciendo en el diálogo, y más aún, que yo pueda entender lo que él me estaba diciendo, porque yo sabía la pregunta que estaba haciendo, porque conocía el diálogo a fondo. El extranjero se quedó maravillado y me felicitó, se sorprendió: usted habla muy bien el inglés. Y yo pensé que se estaba burlando al principio, pero cuando se repitió este evento con otras personas de habla inglesa que no hablaban nada de español, con otros extranjeros en otros lugares, en otras circunstancias, empecé a darme cuenta del poder que tenía esta herramienta, que es el secreto para empezar a hablar en inglés en una sola clase. Porque es un diálogo muy sencillo y muy corto. No es un diálogo de 200 líneas. No es impráctico. Es un diálogo de niños. Es un diálogo escolar. Pero que usted podría modificar, podría amplificar y aumentar las preguntas de acuerdo a su conveniencia. El diálogo realmente no es el secreto en sí. El secreto en sí es la memorización del diálogo, porque al memorizar el diálogo, usted está memorizando los renglones completos, o sea, las frases en inglés completas. Está memorizando estructuras
gramaticales en inglés correctas. Está memorizando la pronunciación de esas estructuras conjuntamente con sus frases. Y así, al memorizar el contexto completo, palabra por palabra, usted ya puede hacer una pregunta abiertamente, porque conoce el significado de esa expresión idiomática o sabe la posible respuesta que usted espera recibir, porque ya ha memorizado previamente el diálogo en su totalidad. Este es el secreto o la clave: memorizar estructuras gramaticales completas y muchas veces complejas, porque no toda estructura se asemeja a la estructura gramatical del español. Y esta es la diferencia, por lo que los traductores de Internet no pueden con las estructuras complejas. Allí es donde el traductor se queda corto. Y usted diría, necesito estudiar a fondo en una academia de idiomas. Por supuesto que sí, pero ese no es el propósito de este curso. El propósito de este curso virtual es que usted arranque desde ahora, directamente al punto, sin rodeos y evitándose la larga curva de aprendizaje. Porque si somos sinceros, en nuestro sistema educativo tradicional jamás se aprende inglés. Nadie aprende inglés en la escuela, en el colegio o la universidad. Los que llegan a aprender inglés son aquellos que se inscriben en una academia de idiomas, aquellos que toman clases particulares con un profesor de inglés o viajan a países extranjeros de habla inglesa. Pero la gran mayoría que se somete al sistema educativo tradicional jamás aprenderá inglés. Y eso lo puede corroborar con usted o con sus compañeros. Y si alguien refuta esto y me dice, no es mi caso, está bien. Usted es la excepción, pero no la regla. Y el propósito de este curso está orientado a ayudar a la gran mayoría que carece de estas habilidades, siendo el inglés un idioma tan importante y tan globalizado, que ahora la información de punta viene en inglés. Toda la información viene en inglés y usted tiene que aprender a manejarla por sí mismo y no depender de malas traducciones, porque el traductor ayuda, pero como lo vemos aquí, no es suficiente porque no puede traducir expresiones idiomáticas, no puede traducir estructuras gramaticales complejas. Es por eso que aquí viene el conocimiento y la experiencia. Pero no queremos meternos en estudios profundos, sino queremos es hablar ya, empezar a perder el miedo a esta barrera lingüística. Si de por sí ya es difícil en nuestro propio idioma entablar una conversación con un desconocido, imagínese usted en un idioma que no es el suyo, donde se inunda de miedos, y si no digo lo que quiero, y si no me entiende, y si me critica y me ridiculiza, porque el otro es el nativo y no yo, y si no digo lo que quiero decir, o me malinterpretan, todas estas afirmaciones negativas te las repite tu vocecita de autosabotaje en tu mente. Y es allí donde la memorización entra, porque te da la seguridad y la entereza de hablar con fluidez, con denuedo, con confianza. Y fácilmente me puedo acercar a cualquier extranjero, saludarlo educadamente y entablar una conversación con la convicción de que sé lo que estoy diciendo, sé cómo estoy pronunciando, porque ya memoricé la pronunciación, ya memoricé la frase completa, es decir, la pregunta completa. No estoy omitiendo nada, estoy con una gramática perfecta. No porque sepa inglés
ni porque sea el mejor en inglés, simplemente porque he utilizado esta herramienta de memorización de frases. Al memorizar las frases completas, estoy memorizando la estructura gramatical completa. No hay margen de error. Conozco el significado. Conozco la pronunciación. Sé lo que estoy diciendo. Aquí no hay lugar para las inseguridades. Y si yo estoy seguro de lo que sé y de lo que tengo, no tengo que tener ningún temor en dar el primer paso, que generalmente es el más difícil, porque es el que rompe la fricción. Y empiezo la conversación en inglés con un extranjero sin el temor de hacerlo mal, sin titubear, sin tartamudear, como si estuviese hablando en mi propio idioma. Esta garantía me la da la herramienta de la memorización del diálogo completo. O sea, la memorización de todas las líneas. Por supuesto, no le estoy pidiendo que memorice un diálogo de 200 líneas. Yo tampoco lo haría. Y creo que nadie lo quisiera. Le estoy pidiendo la memorización de unas cuantas líneas, de unas cuantas frases. Y es el secreto que he venido a compartir, que realmente no es un secreto, más bien es un secreto a voces, porque muchos profesores de la enseñanza del inglés lo están aplicando en las dinámicas de sus clases, con mucho éxito, pero sin saber que realmente, en el fondo, están aplicando una herramienta invaluable y que ahora descubrí por accidente, en mi propia experiencia, en mi propia vida, cuando ya tenía mi edad adulta. En ese momento, como niño, pasé una gran vergüenza, pero esa vergüenza me catapultó a encontrarme con este tesoro, que ahora comparto con ustedes en este curso virtual, y que vamos a revisar el diálogo en su totalidad y vamos a analizarlo parte por parte. Es una conversación de niños, pero que es utilizable en las conversaciones de adultos. Y no podemos profundizar en conversaciones técnicas, ni conversaciones de amigos de años, porque este es un primer paso, es un abridor de conversación. El motivo de este curso es que nosotros, al memorizar, sintamos la seguridad de hablar con confianza, rompamos la barrera lingüística. Dejemos a un lado el complejo y el temor al qué dirán, al ridículo, porque todos tenemos temor a equivocarnos y nuestra sociedad y el sistema educativo ha exagerado demasiado el error, a tal punto que nos autocastigamos y somos nuestros propios verdugos. Tenemos que reflexionar que no podemos crecer sin el error. No podemos crecer sin equivocarnos. El equivocarse es parte del crecimiento, es parte del proceso de pasar a ser una persona del siguiente nivel. Es parte del mejoramiento continuo. La persona que nunca se equivoca es aquella que nunca ha intentado nada nuevo. Tenemos que cambiar esa óptica y esa percepción que tenemos y buscar la equivocación, porque allí viene el mejoramiento. Esto quiero compartirlo con ustedes y el diálogo transcurre entre un hombre y una mujer, como dije, de nombre Peter y Susan. Empecemos. Dialogue, que es diálogo en español. Susan. Hello, Peter. Hello, Susan. What is your name? Peter. My name is Peter. And you? Susan. My name is Susan. Peter. Where are you from?
Susan, I am from Ecuador. And you? Peter, I am from Canada. Susan, how old are you? Peter, 8. And you? Susan, 9. Peter, okay. Susan, see you, Peter. Okay. Ese es todo el diálogo mágico con el que haremos maravillas. Solamente tenemos que memorizarlo y repetir la misma conversación todo el tiempo. Pero muchos me dirán, ¿y si quiero preguntar algo que no esté dentro del diálogo? Eso dependerá de su expansión y compromiso para aumentar las preguntas que sean de su conveniencia. Pero el diálogo memorizado en su totalidad ayudará a que usted sienta confianza y seguridad en sí mismo. Que eso es un gran avance. No importa la clase de preguntas involucradas. Lo importante es saber que no estamos vacíos. Tenemos un paracaídas. Tenemos un colchón de seguridad, que es la memorización del diálogo. No voy a estudiar en ese momento, cuando ya perdí la oportunidad. Solamente tengo que repetir lo que yo ya sé. Y así puedo crear mi propia oportunidad. No tengo que estar a la expensa de terceros, porque yo ya sé cómo abrir una conversación. Sé cómo saludar, sé cómo preguntar, sé cómo continuar la conversación y sé cómo despedirme. Muchos extranjeros ni siquiera saben decir hola. La gran mayoría. Otros, más valientes, más avesados, vienen a nuestros países y hablan un español terrible. Pero qué bien que se hacen entender. Por lo menos tienen un acto de valor. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo y dar ese paso de valor? Entonces, si analizamos el diálogo, es una conversación muy elemental, muy básica, donde Susan dice, hello. Peter responde, hello. Es una simple palabra de saludo. O también podría decir, hi. Pero el diálogo está con hello. Susan, what is your name? ¿Cuál es su nombre? Está fácil de traducirlo porque la estructura gramatical en este caso se asemeja a la estructura de la gramática española. ¿Cuál es tu nombre? La traducción correcta sería ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo se llama usted? Porque el tú puede ser formal o informal. ¿Cómo te llamas tú? O ¿cómo se llama usted? Si quiero ser más formal. Peter, my name is Peter. And you? Mi nombre es Pedro. ¿Y usted? Mi nombre es Peter. ¿Y tú? Peter, tenemos que decirlo tal cual se debe pronunciar en inglés. Porque muchos cometen el error de decir Peter. Y aunque te entienden a la fuerza los extranjeros, la pronunciación correcta es Peter. Como en la película del Hombre Araña, Peter Parker. Así es la pronunciación correcta. Y si alguien me dice, pero es que yo no soy americano, o yo no soy inglés, entonces no se meta con nombres en inglés. Porque todos sabemos muy bien que no se dice Peter. Hasta los más latinos lo sabemos. Y si yo no sé o no quiero participar en pronunciaciones con nombres ingleses, es mejor no meterme con nombres ingleses. Porque si el nombre está en inglés, tengo a fuerzas que pronunciar en inglés. Porque si estuviese Pedro, está fácil. Pero está
en inglés. Tengo que decirlo y pronunciarlo en inglés. Peter, no Peter. Susan, my name is Susan. Mi nombre es Susan. Hasta aquí podemos apreciar lo fácil que sería una traducción, porque se asemeja a la estructura gramatical del español. Mi nombre es Susan. Aparentemente fácil. Aquí el inglés se muestra fácil. Pero ¿cuál es el problema? Vamos a ver en la siguiente frase o la siguiente pregunta. Aquí tenemos nuestra primera roca. Where are you from? Esto no se puede traducir textualmente, porque ¿qué pasa si lo intento traducir a la fuerza, como si fuese español? ¿Dónde eres tú desde? No tiene sentido ni lógica alguna. Where are you from? ¿De dónde es usted? Esta es una pregunta clave que debemos memorizar porque, como no sigue una secuencia lógica como en la estructura en español, es muy difícil armar la gramática de esta pregunta. Aquí tenemos que meternos a estudiar en una academia de lenguas para saber dónde va el verbo, dónde va el pronombre y dónde va la palabra de información y el complemento. Entonces, ese no es el propósito, como dije, de este curso, sino memorizar, utilizando esta herramienta, la frase completa, el renglón completo, la pregunta completa. Y al memorizar la pregunta completa, yo he memorizado la estructura gramatical exacta. No hay margen de error. Yo ya sé lo que significa, sé cómo pronunciarlo, sé lo que estoy diciendo y sé lo que van a responderme posiblemente. Susan, I am from Ecuador, and you? Yo soy de Ecuador. ¿Y usted? Peter, I am from Canada. Yo soy de Canadá. Susan, how old are you? Aquí tenemos otra gran piedra, porque la estructura gramatical y el orden de las palabras es de una estructura de inglés, no de español. Y si yo quiero forzar una traducción textual, terminaría hasta insultando al interlocutor. ¿Cuán viejo eres tú? No, la traducción correcta sería: ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuál es tu edad? Peter, 8. And you? 8. ¿Y tú? Susan, 9. Peter, okay. Todo el mundo conoce el okay, que es estar de acuerdo. Así es. Susan, see you. Te veo. Que se traduce correctamente como nos vemos. Una despedida. Peter finaliza, okay. Está bien. De acuerdo. Así es como nosotros, con este pequeño diálogo, estamos un paso al frente de la mayoría. Tal vez suene exagerado, pero no es, porque en mis más de 5 años de experiencia viviendo en los Estados Unidos, les puedo asegurar que la mayoría de personas de habla inglesa no saben casi ni decir hola. Lo que hacen es repetir. El que sabe un hola dice yo sé español. Es mentira. Usted no puede saber un idioma con solo saber decir un saludo, como hola. Sabrán una o dos palabras porque oyeron de la comunidad latina. Pero eso no es saber español, como nosotros tampoco estamos presumiendo ni haciendo alarde que sabemos inglés. Pero podemos ya entablar una conversación muy básica, muy elemental, sí. Pero ya no estamos mudos. Y ya no tenemos esa barrera lingüística. Podemos hacer conexión con la persona. Podemos empatizar solamente con este pequeño diálogo infantil. Una vez que nosotros rompemos el hielo con el primer paso, con el primer hola, con el primer hi, con el primer hello,
sabremos si hay química de respuesta, porque no toda conversación tiene química, ni en toda conversación va a haber empatía. Eso pasa en cualquier idioma, aún si hablamos en el mismo idioma de nosotros, el español. Pero una vez que usted dé el primer paso y logre la conexión, las palabras sobran. ¿Y qué pasa si se termina el diálogo? Usted continuará con esta conexión. Usted continuará con este contacto. El contacto lo mantendrá toda la vida. Y así usted ampliará sus relaciones, sus amistades, incluso posibles relaciones sentimentales, negocios. Las aplicaciones son infinitas. Solamente dependen de nosotros, de vencer ese temor, ese complejo del qué dirán, de la reacción del otro. Piense en positivo, piense que va a ser respondido favorablemente. Elimine estos bloqueos del idioma, estos bloqueos del temor a la respuesta del otro. Sea natural, sea espontáneo. Utilice esto no como una personalidad falsa, sino simplemente como una ayuda, como un extra, como un equipaje adicional. Usted ya no estará vacío, ya no estará solo, ya no estará indefenso, porque tendrá una pequeña gramática en su bolsillo. Tendrá un as bajo la manga. Y es importante que nosotros nos cubramos de esta manera, porque aunque es un diálogo muy básico y elemental, contiene estructuras y preguntas que siempre se van a repetir en diferentes personas. Por ejemplo, tenemos aquí la pregunta, where are you from? Yo la practico, la repito, where are you from? Where are you from? Incremento la velocidad, where are you from? Where are you from? Hasta que fluya natural, where are you from? Y la impresión que va a tener la otra parte es que soy una persona que sabe hablar inglés. ¿Y cómo aprende inglés? Usted habla muy bien en inglés, muchas gracias. Pero la realidad es que no sé inglés. Lo que hice es memorizar un viejo diálogo. Y una vez que he memorizado, no hay lugar al error. Porque no es una memorización exagerada. Es una memorización prudente de unas cuantas frases y preguntas. Y así nosotros lograremos amplificar, extender nuestras relaciones. Ya no nos limitaremos a nuestra zona de confort, de solamente hablar en nuestro español, solamente hablar con las personas conocidas. Y con los demás no hablo, porque yo no hablo inglés. Pero yo puedo decir, hello. Yo puedo decir, hi. Puedo saludar. Puedo hacerle una pregunta al extranjero. Puedo hacerle una conversación pequeña. Y de esto se pueden obtener muchos frutos. Porque como dije, esto, una vez que llega a la conexión, las palabras sobran. Porque el lenguaje corporal siempre dice más que las palabras. Y nosotros, con nuestro cuerpo, ya estamos comunicando. Y si existe química con la contraparte, existe afinidad, existe reciprocidad. Nosotros hemos ganado una gran amistad, hemos entablado una gran relación, quizá lograremos un gran negocio y tendremos relaciones más extendidas y saludables. Tendremos un abanico, una miscelánea más grande y expandida. Este es el momento en el que debemos utilizar lo que tenemos y hacer lo mejor que podamos. Gracias
por atender a este curso virtual y nos vemos en el siguiente nivel. Muchas gracias.